Muy buenas noches, mis queridos y apreciados hermanos y hermanas, que en esta noche de día martes estamos reunidos y estamos conectados a través de este programa de Zoom, y los que estén por cualquier medio, les decimos a todos que son bienvenidos en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos con Dios, agradecidos también por nuestro pastor, porque el Espíritu Santo lo utilizó y le puso un énfasis maravilloso en esta semana de oración. Así que también te invitamos para que tú te puedas conectar, para que tú te puedas agregar, para que podamos disfrutar juntos de estos lindos temas que nos traerán algo lindo para nuestras vidas. El énfasis de esta semana de oración es: si mi pueblo orare, si tú orares y si yo orare. Hermanos, en nuestro tiempo en que nosotros vivimos, hoy más que nunca es cuando nosotros debemos de orar. Hoy más que nunca es cuando más necesitamos estar cerca de ese Dios todopoderoso. Y el objetivo es que nosotros creemos un hábito de orar, de poder acercarnos más hacia nuestro Creador. Así que en esta semana seremos muy bendecidos grandemente y les decimos otra vez más bienvenidos en el nombre de Jesús a esta linda semana de oración. En la oración crece mi confianza en Dios. Quiero
Para continuar nuestra programación, les invito, hermanos, que con reverencia inclinemos nuestro rostro para orar, porque no podemos avanzar sin antes pedirle la bendición a nuestro Creador. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, en esta noche te agradecemos por el don de la vida. Te suplicamos el perdón de nuestros pecados. Y en esta noche te ruego una bendición especial por todos nuestros hermanas y hermanos que están conectados a través de Zoom o a través de cualquier medio que estén conectados en esta semana de oración. Te ruego una bendición especial por todas las familias aquí representadas, Padre. Amado Dios, te agradecemos porque a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de esta pandemia, tú sigues estando con nosotros y nos tienes sanos y salvos hasta aquí. Amado Dios, en esta noche te suplicamos, te imploramos que puedas asistir a tu pueblo a través del Espíritu Santo, Señor. Sabemos que hay muchos hermanos o hermanas tristes que han perdido un ser querido. Hay muchos hermanos o hermanas que también perdieron un trabajo. Y hay en la actualidad muchos hermanos y hermanas que están padeciendo todavía de esta pandemia, Padre. Los ponemos en tus manos, aumentales la fe, ayúdales a creer que a pesar de lo que pasa en este mundo, tú estás en el control. Tú eres nuestro único Dios, tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Así que te imploramos que puedas ayudar a estas familias, que las puedas consolar y que nos ayudes, Padre, a poder, al ver estas cosas que están sucediendo, poder acercarnos más hacia tu trono de gracia, Padre. Te ruego que puedas crear en nosotros ese deseo, ese hábito de poder estar más cerca de ti. Padre, bendice a la iglesia de la capital. Bendice todos los miembros de la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Bendice también a nuestro pastor, a su familia, y que tú pues le des fuerzas y sabiduría para que pueda guiar a este pueblo por el camino correcto, Padre. Así, Padre, también en esta noche te ruego por nuestro pastor, que tu Espíritu Santo lo pueda utilizar poderosamente como siempre y que el Espíritu Santo pueda hacer que hable por medio de él y que esta noche nos traiga un mensaje de consuelo y de esperanza para nuestras vidas. Padre, lo ponemos en tus manos, en el nombre santo de Cristo Jesús, te rogamos todos estos favores. Amén y amén. Si mi pueblo que teme a mi nombre se humilla a orar, si mi pueblo se arrepintiere de toda su maldad, yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre. Si
buscaren con fe mi rostro, allí yo estaré. Si oraren unos por otros, yo los escucharé. Yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego, sanaré la tierra, los uniré de nuevo, perdonaré sus males, como un solo pueblo que humilde se arrodilla. Hola, bienvenidos a la semana de oración Sí, mi pueblo.
Solamente para hacerles recordar, estamos estudiando la respuesta que Dios le dio a la oración del rey Salomón cuando se encontraban en la dedicación del templo. Y habíamos mencionado que la respuesta que Dios le dio es una respuesta que se aplica para nosotros hoy día también, porque el Dios al que nosotros servimos es el Dios del pasado, es el Dios de ahora y también es el Dios del futuro. Pero antes de poder tomar el tiempo para nuestro estudio, vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos estudiar tu palabra, pero necesitamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Que podamos, Señor, al exponerla, poder explicar aquello que tú tienes puesto aquí en tu palabra y que podamos entenderla y saber qué es lo que tú quieres de parte de nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas que están mirando este programa. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, el versículo que hemos venido partiendo durante estos días está allí. Ya hicimos la parte que dice, si se humillare. Ese fue en nuestra primera presentación. La segunda es mi pueblo. ¿Qué significa ser parte del pueblo de Dios? También ya vimos la parte que dice sobre el cual mi nombre es invocado. Tuvimos la oportunidad de poder ver a través del estudio de la palabra de Dios lo que significa invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, poderoso nombre. Y en esta oportunidad vamos a ir a aquella parte que habla y oraren. Recuerden que cuando Dios le dio todas estas prescripciones a Salomón, le estaba haciendo la propuesta. Hay algo que Dios espera que su pueblo pueda realizar. Y si el pueblo puede fielmente cumplir con la propuesta de Dios, Dios también está dispuesto a prodigar sus bendiciones de una manera que pueda sobreabundar. Así que en esta hora vamos a estudiar. Ahí está, ustedes lo pueden ver y orar. ¿En qué cosa es lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo? Y para esto necesitamos nosotros darnos cuenta de lo que ocurrió allí en la iglesia primitiva, en la iglesia de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para esta iglesia, la oración era parte fundamental de su vida. ¿Cómo sabemos eso? Porque después de la ascensión, los discípulos se reunieron para orar. Ahí están los discípulos, ahora están en el aposento alto, están clamando a Dios, porque Jesús les dijo que tenían que ir allí para que ellos pudiesen recibir sus bendiciones. ¿Y qué fue lo que ocurrió el día del Pentecostés? Todos estaban juntos orando por la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y así fue que nació la iglesia. La iglesia, les mencioné en otro momento, nació en una noche de oración. Y el resto es historia, porque encontramos que 3,000 personas se añadieron a ese grupo. Pero también encontramos que la oración era parte del estilo de vida que ellos tenían. Ellos se reunían, oraban y estaban constantemente en comunión los unos con los otros y en comunión con Dios. Pero también los apóstoles consideraron que orar era su primer deber, y ahí está puesto el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6 y el versículo 4. La iglesia también, ustedes podrán recordar cuando empezó
a tener dificultades, y cuando Pedro fue apresado, la iglesia entera se puso a clamar, a orar por la liberación de Pedro. Y eso está en el libro de los Hechos, capítulo 12 y en el versículo 5. Pero también la iglesia se reunió para poder orar por los primeros misioneros en Hechos capítulo 13 y el versículo 3. Ahí están clamando también a Dios para que Él pueda hacer su parte de enviar personas para poder predicar el evangelio. Pero la iglesia también tenía que ver con los asuntos internos en la manera como ellos iban a funcionar. Y encontramos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 14 y en el versículo 23, encontramos también que se oró por el nombramiento de los ancianos. La manera como estaba estructurada la iglesia del Nuevo Testamento eran estos ancianos que hacían la función de subpastores de las diferentes congregaciones mientras los apóstoles estaban viviendo. Es muy significativo que nosotros nos demos cuenta que en la iglesia primitiva dependía evidentemente de la oración. ¿Por qué? Para ellos era el único medio por el cual ellos pudiesen recibir poder. Pero no solamente eso, sino que su creencia en el propósito de la oración pública era algo totalmente clara para ellos. Y este era el principio: si oramos, Dios actuará. Ellos sabían que la oración produciría unidad en medio de la congregación. También ellos eran conscientes de que la oración crearía compañerismo y ánimo en el Señor. Mientras ellos se mantuviesen allí, y ustedes pueden ver el espíritu que existía en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Había un espíritu de compañerismo, había un espíritu donde todas las cosas las compartían, comían juntos, cantaban, oraban, se predicaba la palabra del Señor. Era toda una experiencia armoniosa, vale decir, ellos estaban viviendo la experiencia del cielo aquí abajo en la tierra. Ahora, ellos también sabían de que en la oración había esperanza y había poder como la única salida para poder vivir espiritualmente una vida sana, saludable. Cada vez que nosotros empecemos a seguir el camino que venimos siguiendo de poder desarrollar actividades en la iglesia, necesitamos regresar a la iglesia llamada primitiva, a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Porque esa iglesia salió adelante porque estaba imbuida, estaba llena del poder del Espíritu Santo. Porque ellos tenían la oración como el centro absoluto, como parte de su estilo de vida. Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 18 y en los versículos 19 y 20, nosotros tenemos una promesa. Y esa es una promesa que nos muestra cuál fue el resultado de estos primeros cristianos. Ahí está el Señor Jesús diciendo: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué es la promesa? Les será hecho por mi Padre. ¿Que está dónde? Que está en los cielos. Porque donde están 2 o donde están 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermosa promesa. De poder saber que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos como iglesia, Dios quiere estar en medio de nosotros. Vuelvo a repetir la experiencia que tuvieron nuestros hermanos de allí, de los comienzos de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles.
tiene mucho que ver con esa disposición que tenían para orar y tenían las bendiciones de poder saber que el Espíritu Santo estaba constantemente guiándoles en el camino que ellos tenían para poder conquistar el mundo. Mi pregunta es, ¿creemos que la experiencia que ellos tenían también puede llegar a ser nuestra experiencia hoy en el tiempo que nosotros estamos viviendo? ¿Por qué es que nosotros, más que nunca, necesitamos ese poder, esa unidad, ese compañerismo, ese ánimo en el Señor como lo tenían ellos? ¿Por qué es que nosotros necesitamos eso hoy día también? Miren esta cita que está puesta allí. Los discípulos, dice el Espíritu de Profecía, sentían su necesidad espiritual. Clamaban al Señor por la santa unción que los habría de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente por ellos. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían de que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo les había prometido. ¿No es acaso el desafío que nosotros tenemos hoy día tan grande? El mundo en el que ellos vivieron era un mundo mucho más reducido. Hoy día nosotros tenemos un mundo totalmente grande, 7,000 millones de personas que hay en el mundo. Y sin embargo, la misión de Dios sigue siendo exactamente la misma. Necesitamos nosotros llegar a poder identificarnos con esa misión de amor que tiene Dios de poder rescatar a las personas que simplemente muchas veces no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Necesitamos nosotros convertirnos en los brazos, en el cuerpo, en las piernas de Dios para poder salir y hablarle a un mundo que perece de que hay esperanza, y esa esperanza es Cristo Jesús. Pero la iglesia tiene que hacer su parte. Necesitamos convertirnos en una iglesia de oración. Hace ya va a ser un año que nosotros estuvimos en la China. Justamente antes que se produzca, algunos piensan de que ya cuando nosotros estábamos allí había comenzado este asunto del COVID-19, y unas semanas después nosotros fuimos a visitar la obra adventista allí en la China. Y yo les voy a mostrar a ustedes un video donde tenemos la iglesia más grande que la iglesia tiene en el mundo. Una iglesia inmensamente grande, pero la parte que nos quedamos impresionados era la devoción, era la aproximación que ellos tenían hacia las cosas de Dios. Pero ¿saben? Nos impresionó su espíritu de oración.耶稣基督寻找你多年，耶稣基督在你心门当中叩门，不断的来叩门。今天你终于来了，耶稣基督爱你们，耶稣基督愿意将平安、喜乐，将天国的方向，将人生的道路指给我们。好，我要为你们祷告，我为你们祝福。我要为你们在上帝面前，替你们在上帝面前立下决志，因为上帝爱我们，
他所应许的，只要我们相信，都是我们的。因为今天我们学习这课，他说你们不要忧愁，你看天上的飞鸟，它也不种。Hermanos, se han quedado después del sermón orando por las 10 personas que pasaron al llamado en esta mañana. Y ellos se van a quedar en este lugar por las próximas 4 horas, clamando a Dios por esas. En la predicación, el pastor o el predicador hace un llamado. Y el llamado era para las personas nuevas que estaban llegando, viniendo por primera vez a la iglesia. Y les hacen pasar. Y hay 10 personas que están allí adelante. Les agradece, les habla y después los invitan a comer. Pero eso no es la parte que más impresiona. La parte que más nos impresionó es que cuando se acabó el culto, todas esas personas se dieron la vuelta y de rodillas se pusieron a orar por las personas que habían venido ese día a la iglesia. Nosotros muchas veces nos vamos rápido de la iglesia, pero aquí está esta gente orando para que Dios intervenga en la vida de ellos y produzca milagros, y un día ellos tengan el gozo de venir y formar parte del pueblo de Dios. Una hermosa, hermosa experiencia que tuvimos allí. Déjenme compartir con ustedes, siendo que la oración es tan importante en nuestra vida, necesitamos nosotros tener ingredientes claves para la oración. Lo cierto es que Dios nunca pretendió que la oración sea una fórmula. Sin embargo, hay ciertos ingredientes claves que deberíamos incluir para tener una experiencia satisfactoria con Dios. Las Escrituras nos animan a combinar en partes iguales estas características. Y ahí está. Nosotros necesitamos, cuando nos aproximamos a Dios como iglesia, cuando nos aproximamos a Dios de manera individual, necesitamos nosotros hacerlo con humildad y con confesión. A veces nuestras oraciones simplemente son rápidas y lo hacemos por cumplir, pero la oración tiene que ser algo estructurado. Cuando yo me voy a comunicar con alguien, no lo hago simplemente de una manera pasajera, a no ser que no sea algo importante. No, me tomo mi tiempo, y especialmente cuando vas a orar, cuando tú te vas a acercar y comunicarte con el Dios del cielo, tiene que haber humildad, confesión, pero tiene que haber también agradecimiento. Muchas veces nuestras oraciones se constituyen solamente en pedidos, solamente pedimos. Y si la oración es pedir, entonces todos sabemos orar. Pero lo cierto es que necesitamos nosotros saber agradecer. Agradecer tantas cosas. A veces nosotros tenemos la tentación de ver solamente las cosas malas en la vida. Y no nos tomamos el tiempo para mirar las cosas buenas y las cosas positivas que Dios está haciendo y las bendiciones que Él está prodigándonos a nosotros. Pero ¿saben cuál es una de las cosas más difíciles? Está bien, ustedes podrán decir, está bien agradecer, pero adorar. Y hay todo un tema que yo tuve hace un tiempo atrás sobre lo que realmente significa la adoración celestial. Pero cuando nos acercamos a Dios, nosotros también tenemos que tener motivos puros. ¿Cuál es? No le podemos nosotros engañar a Dios. A veces nosotros le decimos cosas a Dios y pensamos que Dios no comprende nuestras motivaciones. A veces pensamos de que Dios no sabe lo que nosotros estamos pensando o pidiendo, o cuál es detrás de nuestro pedido, cuál es nuestro verdadero sentimiento.
Pero necesitamos tener motivos puros. Y eso que cuando hablo de motivos puros, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, estoy hablando de que nosotros necesitamos ser transparentes. Tenemos que tener una relación en la cual tú y Dios se encuentran en armonía y se encuentran bien. Y esto implica tener un corazón limpio también. Pero también necesitamos considerar que tenemos que ser perseverantes en la oración y en nuestra devoción. Y también necesitamos tener fe en que Dios te ama y te escucha cuando tú oras. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos ayudan a ver la primera parte, lo que tiene que ver con la humildad y la confesión. Allí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, en los versículos 12 y en el versículo 13, nosotros encontramos la historia del rey Manasés. El rey Manasés, uno de los reyes más malos que hubo en el pueblo de Dios. Uno de los reyes más malos porque se alejó de Dios, se convirtió en un rey pagano por completo. Hizo cosas horribles y no tenemos el tiempo para mencionar todo eso, pero ustedes pueden leer la historia de él. Y llegó un momento en que Dios simplemente le pone un fin a las cosas, porque la paciencia de Dios es impresionante. Muchos de nosotros como seres humanos somos impacientes. Nos impacientamos rápidamente y no nos damos cuenta. Y a veces queremos que Dios actúe de la manera que nosotros actuamos en relación a la paciencia, y Dios tiene paciencia. Alabado sea el Señor que tiene paciencia, porque si no fuese así, muchos de nosotros, quién sabe lo que hubiera ocurrido en nuestras vidas. Pero en esta experiencia, en la historia de este rey, en Manasés, simplemente es arrestado y es llevado preso. Pero, ¿qué dice el versículo bíblico allí en relación a la historia de este hombre? El versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, ahora ya dejó el rey su palacio, dejó su reino y ahora está encarcelado. Mas, dice, luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Y qué más? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Muchas veces Dios permite que ocurran situaciones duras, difíciles y adversas en nuestra vida para que nosotros podamos reflexionar. No es que Dios nos mete allí simplemente porque Él quiere o porque Él se goza que nosotros pasemos por situaciones difíciles. Muchas veces nosotros somos los que generamos las situaciones difíciles en nuestra vida, y simplemente cuando nos empezamos a alejar de Dios, entonces cosechamos las consecuencias, y Dios permite que eso ocurra. Hay veces que hay que tocar el fondo para poder empezar una vez más a mirar hacia arriba, y eso es exactamente lo que le terminó ocurriendo a Manasés. ¿Pero qué hizo? Miren, la fórmula es sumamente significativa, porque dice allí que Manasés, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Se acuerdan lo que estudiamos hace unos días atrás? Caná. Se puso en una posición donde estaba totalmente anulado, y en la posición de humillación le estaba diciendo a Dios, necesito tu ayuda porque solo no puedo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó. ¿Qué cosa Dios oyó? Dice que Dios oyó su oración y le restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Tú te podrás estar pensando, y estoy seguro que lo has pensado, y muchas veces cuando has leído estos versículos dices, Señor, ¿cómo puede ser posible
que este es uno de los peores reyes que ha habido. Mira cómo ha hecho que el pueblo se pierda. Mira, Señor, todas las cosas terribles que Él ha hecho. ¿Cómo puede ser posible que cuando Él se humilla, cuando está en la cárcel finalmente, tú termines restableciéndolo a Él? Porque miren, Dios le escucha. Dios le escucha. Pero ve la situación por la cual él está pasando, pero no, y uno podría decir, bueno, Señor, está bien que le escuches, está bien que le perdones, pero Señor, ¿pero le vas a restablecer su reino? Muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios hace las cosas que hace, pero Dios en su inmensa sabiduría siempre hace lo que es correcto. Dios no se equivoca. Manasés tuvo que pasar por un momento duro de su vida, para poder, ¿qué cosa? Reconocer que Jehová era Dios. El siguiente que nosotros tenemos que tener en cuenta es que necesitamos orar con agradecimiento y adoración. Ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 5, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces pasamos más tiempo pidiendo que agradeciendo. Y sin embargo, parte de esa comunicación con el cielo es ¿qué cosa? Es agradecer. Me encanta este versículo porque nosotros, si tan solo lo pudiésemos poner en práctica, nuestra vida sería totalmente diferente, porque dice que por nada hay que estar afanosos. Nada significa nada. Sino el cielo necesita conocer nuestras peticiones, y en cada una de nuestras oraciones necesitamos ser agradecidos. Gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias porque estamos vivos, gracias porque a pesar de tanta muerte y de tantas cosas seguimos todavía con vida, y tú podrías hacer una larga lista de todas las cosas en las cuales necesitaríamos agradecer a Dios. Necesitas agradecer a Dios, pero necesitas adorar también. Necesitas adorar a Dios, tomarte ese tiempo para reconocer lo que Él hace. No solamente en el mundo, pero en tu propia vida, en tu propia experiencia. Y como ya había mencionado, es importante que nosotros podamos orar con corazón limpio y con motivos puros. Ahí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, hay 2 versículos. Primero está el versículo 8 y luego está el versículo 29. El versículo 8 dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Y la siguiente está en el versículo 29, dice, pero Él oye la oración de los justos. Muchas veces nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios, pero nuestras vidas no son vidas de rectitud. Conocemos todas las cosas que le agradan a Dios, pero las tendencias de nuestro corazón simplemente muchas veces nos alejan, a tal punto de que luego cuando tenemos alguna necesidad venimos corriendo a Dios y no hemos sido rectos. Pero no solamente eso, no hemos sido justos, hemos sido injustos, y nosotros podemos llegar a ser injustos en una cantidad grande de cosas. Ahí afuera, en tu trabajo puede ser injusto, en tu casa puede ser injusto, en tu relacionamiento con tu familia puede ser injusto. La rectitud tuya también puedes estar totalmente afuera, siendo parte del pueblo de Dios, pero no viviendo en la rectitud, porque rectitud implica ¿qué cosa? Un camino directo, y muchas veces nosotros salimos del camino del Señor y tomamos diferentes rutas que no le agradan a Dios. Pero es importante que nosotros podamos comprender que si queremos como iglesia, si queremos de manera personal que Dios pueda responder a nuestras oraciones, tenemos que hacerlo con un corazón limpio y con motivos puros. Pero también necesitamos perseverar en
en la oración y en la devoción. Ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 10, nosotros encontramos a Daniel. Cuando él se entera del edicto, cuando se entera de las diferentes cosas, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahí está. Perseverancia, todos los días orando, clamando, pidiendo a Dios. En otras palabras, la oración era parte de su devoción. ¿Qué es devoción? Es el tiempo que tú utilizas para acercarte a Dios. Es el tiempo que tú utilizas para poder estudiar su palabra. Es el tiempo que tú dejas que Dios te hable. Es el tiempo en el cual tú tienes la posibilidad de, después de estudiar, escuchar lo que Dios quiere compartir contigo, mantenerte, quedarte allí en el silencio, y no tiene que ver con el misticismo que muchas veces hay de las religiones místicas, en la meditación trascendental y todo ese tipo de cosas. No, necesitamos tomar un tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirnos. ¿Sabías tú que el éxito de tu vida espiritual está en tu vida devocional? Si tú no tienes vida devocional, esto que estoy mencionando, de poder estudiar la Biblia todos los días, de poder orar todos los días, si tú no tienes una vida devocional constante, y no digo simplemente que un día sí, 3 días no, si tú no tienes una vida devocional constante, tu vida espiritual también estará languideciendo el poder de la sanidad espiritual que tú necesitas diariamente. Por eso que esto es sumamente importante, que tú puedas tomar tiempo a solas para orar. Es importante tener un culto de familia, pero tú tienes que tener un tiempo donde tú estás a solas con Dios. Algunos podrán decir: pastor, usted no tiene la menor idea, todo lo que yo tengo que hacer todos los días, la hora que me tengo que levantar para poder ir al trabajo y regreso y cansado. Y todo eso está bien y eso forma parte de la vida. Pero dentro de lo que nosotros hacemos durante el día, para poder ser un buen mayordomo, nosotros siempre pensamos que la mayordomía tiene que ver con separar el 10% de nuestros ingresos para dárselo a Dios. Bueno, también existe la mayordomía del tiempo. De cada día, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Porque necesitamos comprender que en la administración de la vida Dios nos va también a pedir cuentas, porque cómo hemos administrado el tiempo para poder relacionar con Él. Pero también necesitamos orar con fe en que Dios te ama y Dios te escucha. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 21, los versículos 21, 22, encontramos allí una expresión de lo que dijo Jesús. Dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, ¿qué va a pasar? Lo recibiréis. Hermanos queridos, se han escrito libros de libros de libros. Tú puedes llenar bibliotecas enteras sobre el tema de la oración y no terminaríamos. Nuestro tema no es exhaustivo, pero es importante que nosotros podamos comprender que la oración es un estilo de vida. ¿Qué es un estilo de vida? Que no es algo casual, que no es solamente algo que ocurre en un momento y que después tú te olvidas. No, un estilo de vida es algo que tú practicas todos los días como parte de tu vida. ¿Se han dado ustedes cuenta que a los novios les encanta pasar horas hablando? No se aburren, pueden pasar muchas horas en compañía del uno, del otro. ¿Por qué?
Porque han desarrollado una relación que es placentera. Por lo tanto, ¿cuál tendría que ser nuestra actitud? Necesitamos orar en cada momento. En cada momento, mientras tú estás en la calle, mientras estás en tu casa, donde sea, inclusive cuando tú estás durmiendo, si te despiertas a la medianoche y no puedes seguir durmiendo porque te entró el insomnio, ponte a orar. Y tenemos que orar por asuntos diversos, teniendo en cuenta aquello que nosotros hemos estado estudiando. Pero yo no sé si alguna vez has hecho esto. Ora por personas que tú no conoces. Sí. Pastor, ¿cómo es eso de orar por personas que no conozco? Ora por personas que no conoces. Con mi esposa, con Ana María, estamos muchas veces cuando estamos en la carretera y de repente aparecen esos letreros allí en la carretera que dice Silver Alert. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que Silver Alert quiere decir que hay alguna persona adulta que ya peina canas, que tiene algún problema. Y ahí está la marca del auto y aparece la placa del auto, el license plate. En el momento que aparece, nosotros nos ponemos a orar. Le digo, Ana María, vamos a orar. Y oramos. ¿Por qué? No conocemos a la persona. No sabemos quién es. Pero, ¿quién sabe si alguien está orando por esa persona? Y sin embargo, nosotros queremos en ese momento convertirnos en intercesores de manera tal que esa persona que está perdida o que está pasando por alguna dificultad, el cielo la ayuda a esa persona, y nos encontramos muchas veces orando en el auto por personas que nosotros no conocemos. Señor, no sabemos quién es esta persona, pero te pedimos, Señor, de que liberes a esta persona de Satanás, del peligro. Haz que, Señor, pueda encontrar su camino, su rumbo, o resuelve la situación que está allí. No conocemos. ¿Y saben qué cosa? En esta tierra estoy seguro que nunca sabremos el resultado de nuestras oraciones. Pero ¿qué importa? ¿Han visto ustedes en esos carteles en la carretera también que dice Amber Alert? Tiene que ver con el secuestro de un niño o algo, un niño que se perdió o una niña que se perdió. Ese es otro momento. Señor, queremos pedirte, por favor, ese niño o esa niña, dale tu cuidado, dale tu protección. Para nosotros se ha convertido en un estilo de vida orar por gente que nosotros no conocemos. Y eso lo aprendí hace muchos años atrás. Estaba leyendo un libro sobre el tema de la oración y el autor estaba compartiendo y decía, estaba el autor manejando su auto y de repente llegó a una luz roja y las personas empezaron a cruzar la pista, pero había un hombre que estaba parado justo al lado del semáforo. Era un hombre, estaba con su maletín, estaba con su traje, con su terno, y el autor del libro dice, lo quedé mirando. El hombre tenía un rostro de angustia, pero lo que más me llamó la atención fue ver que estaba llorando. Y uno se pone a pensar, un hombre grande en la calle llorando. Y ese fue el momento donde él dice, yo no sé quién es, no sé por qué está llorando, pero una cosa yo sé, que alguien necesita orar por él. Y él comenzó a orar por esa persona. Y eso se me quedó grabado, se le quedó grabado también a mi esposa. Y vuelvo a repetir, no hay un motivo para tener que orar simplemente por las cosas que uno conoce y por la gente que uno sabe. Hay que hacerlo. Todavía puedo recordar una experiencia. Estábamos en un viaje familiar. Habíamos tomado la decisión, todos nuestros hijos habían sacado el tiempo y fuimos a pasar un tiempo en Hawái. Una de nuestras hijas estaba volviendo de estudiante misionera
se había ido a una de las islas allí por la Micronesia y estaba regresando y su parada antes de tomar un vuelo para llegar aquí a casa era Hawái. Así que todos nosotros, sin que ella pudiese saber, nos fuimos a Hawái y le dimos la sorpresa cuando ella llegó. Pasamos unos días hermosos. Y mientras estábamos en esos días allí haciendo diferentes cosas en familia, que de paso no hay nada más hermoso que poder estar con tu familia, estar con tus nietos, en el caso nuestro, estar con tus hijos allí gozando, disfrutando de todas esas cosas hermosas que muchas veces son únicas porque no se reproducen. Habíamos estacionado y alguno de ellos tenía que bajar a hacer algún tipo de compra. Y yo me quedé manejando, estaba allí, y de repente veo un hombre sentado. Se veía con una cara que la vida no lo había tratado necesariamente bien. Y ahí estaba el hombre. Lo estaba mirando y seguía mirando qué es lo que él estaba haciendo ahí. De repente, de su bolsillo, sacó un cigarrillo, trató de enderezarlo porque en el bolsillo se le había probablemente doblado. Se lo puso en la boca, lo prendió y empezó a fumar. Por alguna razón se me vino a la mente orar por este hombre y decir, Señor, aquí es este hombre, yo no lo conozco, pero tú lo conoces. Tú sabes quién es él. Y yo veo, Señor, de que este hombre ha venido fumando y fumando probablemente mucho tiempo en su vida. Y esto probablemente va a acabar con su vida. ¿Tú te animarías, Señor, a responder mi oración y hacer que este hombre que está comenzando a fumar agarre ese cigarrillo, lo aplaste en el piso y simplemente lo eche? Ahora imagínense ustedes, acá está un hombre que se nota que viene fumando probablemente desde no se sabe cuándo, pero hace mucho tiempo. Acaba de prender su cigarrillo. Las personas que han fumado saben que el cigarrillo les produce una satisfacción, ¿no? El meterse todo ese humo por dentro y sacarlo, que de paso no tiene sentido, ¿no? Y yo le digo, Señor, ¿tú te animarías a responder mi oración? Y me quedé mirando. Tú lo amas. No sé si alguien está orando por este hombre, pero ahí está, sentado, y estaba sentado en la vereda. ¿Saben, hermanos, que yo, mientras estaba orando, y como dirían en inglés, this is a true story, el hombre agarró su cigarrillo, lo quedó mirando, e hizo exactamente, lo aplastó, y lo pisó, y simplemente dejó de fumar. Y yo me quedé impresionado. Yo dije, Señor, porque hay algunas cosas que pasan también en la vida. Tú le pides cosas a Dios, cuando Dios las hace, tú te sorprendes como que si Dios no tendría la capacidad de hacerlo. Pero yo dije, Señor, esto no es una casualidad. Y yo le agradecí a Dios. Le agradecí a Dios porque encontré que era hermoso poder orar por gente que tú no conoces, y podría contarles varias otras historias. La oración, como esta pareja, tiene que ser placentera, el poder estar con Dios comunicándote constantemente. Y tenemos que tener ese sentimiento que está en el libro de los Salmos. Allí en el capítulo 42, tengo el versículo 2 y tengo el versículo 8. Miren lo que dice el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios
al Dios de mi vida. Ese tiene que ser el sentimiento. Y me temo de que ese sentimiento de poder tener este hambre por Dios, de poder tener este deseo de comunicarnos con Dios, no siempre está presente en nuestras vidas. No estaba presente en la vida del pueblo en el pasado, por eso es que Dios le dice, si mi pueblo se humilla y ora. ¿Se imaginan ustedes las cosas que podrían ocurrir en nuestra iglesia? ¿Se imaginan ustedes las cosas que podrían ocurrir en nuestras vidas personales si tan solo nosotros nos animamos a tener una vida de oración que no la hemos tenido antes? Dios haría maravillas. Quedaríamos totalmente impactados. Y sin embargo, el Dios al que servimos quiere que se produzca eso precisamente en su iglesia y en nuestras vidas. Necesitamos nosotros ser una iglesia de oración, pero necesitamos ser una iglesia de oración para recibir el poder. Necesitamos ser una iglesia de oración, ¿para qué cosa? Para que nosotros pueda haber ese compañerismo, para que pueda existir ese deseo de poderle hablar a la gente del amor salvador de Cristo Jesús. Hay mucha gente que no tiene esperanza. Y nosotros hemos sido puestos en este planeta para hablarles de que hay un Dios que los ama. Pero no le podemos hablar a la gente de un Dios que le ama solamente en el plano de la teoría, porque necesitamos nosotros mismos tener una comunión a través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través de compartir nuestra fe. Ahí en tu casa, ahí en tu círculo de oración, reúne a tu familia. Acércate a Dios, habla con Él. Ten ese momento donde ahí estás, aquí estamos, Señor. De repente no hemos estado orando, de repente hay otras cosas que han ocupado nuestro tiempo. De repente pasamos más tiempo mirando la televisión o haciendo otras cosas. Y cuando uno tiene hijos jóvenes, más tiempo se pasa en los celulares o en los videojuegos. Este es un tiempo diferente. Este es un tiempo donde Dios está avisándonos, nos está hablando, nos está mandando señales, nos está diciendo, estoy por volver, estoy por volver. La iglesia necesita, tu familia necesita, necesitamos hoy más que nunca orar para que Dios nos dé el poder que necesitamos para poder salir adelante, para tener vidas victoriosas. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias porque tú nos amas. Te queremos dar gracias porque así como en el pasado tú apelaste a tu pueblo, tú apelas hoy día en este tiempo. Apelas para que nosotros podamos entender que, Señor, no podemos tener vidas que simplemente pasan en la inacción espiritual, porque no es suficiente. A veces nosotros compartalizamos nuestra mente diciendo, bueno, ya hice algo para Dios hoy día, o ya estudié su palabra hoy día y hemos cumplido contigo, y sin embargo, Señor, no queremos que exista la actitud de que hemos cumplido contigo. Queremos tener una relación tan estrecha, tan especial, de que la oración pueda formar parte de nuestro estilo de vida cada momento, no solamente cuando tenemos necesidades. Señor, como iglesia necesitamos pasar tiempo en la oración. Como familias necesitamos pasar tiempo en la oración. Por favor, desciende con tu Santo Espíritu, tócanos, háblanos. Que la gloria y la honra sea solamente para ti. Gracias, Señor. Quédate en la vida de cada familia, de cada persona que está mirando este estudio. Son favores que te rogamos, confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios pueda bendecirles, hermanos queridos, rica y abundantemente. Y que la oración, hoy más que nunca, sientas el deseo profundo en tu corazón de que sea una realidad. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí
la dirección. Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón. Sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón. Sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Jesús, mi Señor, Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará.